Pero fue un comentario interesante por parte de la primera ministra de Dinamarca. Señaló que si Estados Unidos atacara y tomara Groenlandia, eso significaría el fin de la OTAN. Pero, ¿crees que más o menos eso ya está ocurriendo? Hemos hablado del declive, sino del colapso de la OTAN, o al menos de que se ha convertido en una sombra de lo que fue. ¿Crees que esto sería ahora algo que destruiría por completo a la OTAN? Porque bueno, Estados Unidos no parece demasiado interesado en mantenerla, y los europeos no pueden ignorar que la realidad ha cambiado de forma drástica. You also want to remember that the whole question of Ukraine. También hay que recordar que toda la cuestión de Ucrania está entrelazada con el tema del futuro de la OTAN. Ya sabes, había mucha gente que sostenía, incluso antes de que estallara recientemente la crisis de Venezuela, que la OTAN estaba en serios problemas. Y si los rusos ganan en Ucrania, lo cual desde luego parece que va a ser el caso, eso causaría un daño grave a la alianza. Así que, si se conecta lo que está ocurriendo en Ucrania con una posible invasión de Groenlandia, se podría argumentar que sería una combinación letal que básicamente arruinaría la alianza. La alianza podría seguir existiendo de nombre, pero en cuanto a ser una organización eficaz, en cuanto a parecerse a lo que fue entre 1949 y 2025, esos tiempos habrían pasado. 2025, those days would be gone. NATO would be a shadow of itself. It would be. La OTAN sería una sombra de sí misma, quedaría prácticamente destruida. Creo que se puede hacer ese tipo de argumento. De nuevo, creo que los europeos harán, Glenn, creo que los europeos harán todo lo posible para evitar que eso ocurra. En gran parte porque la OTAN significa para ellos mantener a Estados Unidos en Europa, mantener el chupete estadounidense en su sitio. Y están desesperados por conseguirlo. Así que puede que, si Trump invadiera Groenlandia, y esperemos que no lo haga, los europeos aún así se tragaran su orgullo y no le apoyaran. Le criticarían, pero lo harían de una forma que no fuera tan dañina como para destruir la alianza. Parece que uno de los principales desafíos para Occidente político es renegociar la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque más allá de la retórica sobre Trump, hay algo importante aquí en cuanto a la distribución del poder. Estados Unidos no puede permitirse ser tan generoso como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene otras prioridades. No puede estar en todas partes. Europa no es una prioridad alta, y su poder relativo en el mundo también ha disminuido. Así que los europeos parecen querer la América del pasado, es decir, una que se comprometa y siga pagando prácticamente por todo. Da la impresión de que para los europeos o son muy sumisos hacia Estados Unidos o se vuelven muy antiestadounidenses. Parecen polarizarse un poco. Parece simplemente que sería posible tener una política más razonable, una en la que nos adaptemos a las nuevas realidades multipolares para que ambas partes se beneficien de la asociación, la cooperación en materia de seguridad y los lazos económicos. Quizás sea como un divorcio, pasar de estar casados a ser vecinos, algo por el estilo. Algo que funcione para Estados Unidos, porque ignorar los nuevos intereses de Estados Unidos es, creo, una insensatez. Quiero decir, por supuesto, Trump tiende a ser mucho más tosco que otros líderes, pero hay algo más allá de la personalidad. Hay un cambio real de poder que debe abordarse. La idea de que podemos seguir como si aún existiera un orden bipolar o unipolar no tiene mucho sentido. Sí, creo que tienes toda la razón, Glenn. Y conectaría lo que acabas de decir con toda esta idea de que existe un grupo ahí fuera, o una civilización, como quieras llamarlo, que se denomina Occidente. Durante la Guerra Fría, cuando acuñamos este término, Occidente tenía todo el sentido, porque estábamos ante la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se desarrollaba principalmente en Europa. El corazón de esa competencia estaba en Europa Central. Todos los países del lado occidental de la división estaban estrechamente aliados con Estados Unidos, y los del lado oriental lo estaban con los soviéticos. Así que en ese contexto tenía todo el sentido hablar de Occidente,
y estábamos muy integrados. Además, cuando terminó la Guerra Fría y entramos en el momento unipolar, obviamente ya no existía la amenaza soviética. There's obviously no Soviet threat anymore, but the countries of Western Europe are thoroughly. Pero los países de Europa Occidental son profundamente liberales. Comparten los mismos valores que Estados Unidos. Y lo que ocurre es que Occidente, heredero de la Guerra Fría, decide ampliar la OTAN hacia el este, integrar a más países europeos en el bloque occidental y seguir hablando de política internacional como si existiera ese grupo de países que se pudiera llamar Occidente. Y de hecho, eso tenía mucho sentido. Además, Occidente, durante el momento unipolar, estaba interesado en difundir la democracia liberal por todo el mundo. Como sabes, Estados Unidos, durante ese momento unipolar, adoptó una política exterior de hegemonía liberal. Nos interesaba, al estilo de Francis Fukuyama, extender la democracia por todo el planeta, porque pensábamos que todo ello era beneficioso. All across the planet, because we thought that was all for the good. The Europeans bought into this enterprise. Los europeos participaron en esta empresa. Esto se reflejó con mayor claridad en la expansión de la OTAN. Al principio, la expansión de la OTAN consistía en difundir la democracia liberal, la interdependencia económica y, en general, las instituciones occidentales en Europa del Este. Así que era muy fácil, durante el momento unipolar, al igual que durante el momento bipolar, hablar de Occidente. Pero ese mundo ha desaparecido. Y gran parte de ello tiene que ver con el hecho de que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la región más importante del mundo para nosotros, para Estados Unidos, no es Europa, es Asia Oriental, debido al auge de China. Por tanto, existe un imperativo muy poderoso para que Estados Unidos gire hacia Asia y se aleje de Europa. Y cuando tienes a alguien como Trump, que es presidente y siente desprecio por los europeos, y combinas eso con los imperativos estructurales que nos empujan a girar hacia Asia Oriental, vas a ver grandes grietas en la relación transatlántica. Es muy importante destacar que a medida que la relación transatlántica se deteriore y las relaciones entre Estados Unidos y Europa empeoren, los europeos estarán por su cuenta de una forma en la que no lo han estado desde hace mucho tiempo. Creo que habría que remontarse a 1945 y a los años anteriores a 1945 para encontrar casos en los que Europa estuviera prácticamente sola y no contara con el amortiguador estadounidense. Y lo que esto significa es que verás fracturas dentro de Occidente. Esto puede verse hoy en Europa. Hay todo tipo de líneas de falla dentro de la UE y en Europa en general. Y por cierto, como ya hemos comentado antes, los rusos harán todo lo posible por agravar esas líneas de falla. También se esforzarán por empeorar las relaciones entre Estados Unidos, en un lado del océano, y los europeos, en el otro. Así que hay muchas fuerzas en juego que están socavando este concepto de un occidente decidido estando homogéneo durante la bipolaridad y la unipolaridad, pero que ahora suele desvanecerse. Beginning to wither away.